Hola, quería hacer una reflexión espiritual breve que considero de cierta importancia porque a medida que va avanzando el tiempo, los hombres somos víctimas de, pues de la sociedad en la que vivimos, quizás cada día con menos tiempo, y la dependencia que tenemos de otros hombres, en vez de depender de Dios. Y vamos a hacer un símil con el agua, en este caso, porque el agua también en la Biblia es un símbolo espiritual de suministro, igual que el maná era un alimento para el pueblo de Israel, que también simboliza alimento espiritual. El agua también es bebida espiritual. Y la bebida espiritual, siguiendo el símil, tenemos que de una roca, un manantial, esa agua fluye y va surgiendo un río, pero la pureza del agua no es ya la misma. Y luego de ese río o embalse podemos tener el agua corriente, que obviamente no tiene nada que ver con el agua de la roca, porque el agua de la roca sale limpia. No hay nada contaminado en el momento que el agua sale de la roca. Pero hay mucho contaminado en el agua del grifo porque el hombre ha intervenido para, en muchas ocasiones, colocar sustancias que, aunque aparentemente sean para nuestro cuidado, en realidad nos intoxican. Todo lo que el hombre manipula termina por estropearlo. Y vamos con el símil bíblico porque en la Biblia tenemos la escena cuando Israel está en el desierto y Dios tiene que hacer un milagro donde saca agua de la roca para que aproximadamente 1 millón de personas pudieran beber. Y es interesante porque luego en el Nuevo Testamento vamos a encontrar que en el libro de Corintios se nos dice lo siguiente: la roca era Cristo. O sea, aquella roca del desierto, lo que en realidad está simbolizando era Cristo, que nos da de beber agua o bebida espiritual, sin la cual no podemos vivir, espiritualmente hablando. Muy bien, cuando Jesús llega a la tierra, se encuentra que el ser humano por completo, estoy hablando del pueblo de Dios, el pueblo de Dios entero dependía de las palabras de los hombres y de la sabiduría de los hombres y había dejado al alimento espiritual, al contacto directo con Dios, en un segundo plano. Y en numerosas ocasiones yo recuerdo y me viene a la mente la idea que las mismas escenas o los mismos acontecimientos que ocurrieron mientras Jesús vivía en esta tierra se están repitiendo otra vez en nuestros tiempos al pie de la letra, tal cual. Porque vivimos en la época en la que el ser humano cada vez es más dependiente de alguien que le tiene que instruir religiosamente, llámese predicador, pastor, teólogo, llámese lo que sea. Y cada vez el ser humano estudia menos la palabra de Dios para alimentarse espiritualmente, sin tener que depender de los hombres. Y esto cada vez va a más. De hecho, las estadísticas dicen que en cualquier denominación no pasan del 15% de los miembros que estudian la Biblia diariamente. Y esto va a más. Y cuando Jesús aparece en su conversación con la mujer samaritana, le dice: el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Todo lo que no sea agua directa que venga de Dios nos produce sed espiritual. Es otra bebida, un refresco, un gasificado, un zumo, lo que tú quieras, no es agua.
está manipulado, no te quita la sed espiritual. Y además, tampoco de uno mismo puede salir agua que salte para vida eterna, porque el agua espiritual es vivificante. El agua procesada por los hombres no lo es. Por eso él dijo en un momento crucial de su ministerio, si alguno tiene sed, venga a mí, no vaya a los sacerdotes, venga a mí y beba, porque Jesús sabía el estado en el que estaban las personas de aquel tiempo, que era una dependencia total de los hombres. Y hoy se repite exactamente lo mismo. En Corintios se nos dice, no os hagáis esclavos de los hombres. ¿Cuánta gente estoy escuchando que dice, no, tal persona dice esto? No, es que tal persona dice esto. Entonces, como yo sigo a tal persona, como si tal persona porque hable hay que hacerle caso, cuando en realidad debiéramos de nosotros mismos, por el estudio de la palabra de Dios y por nuestra relación con Dios, llegar a las conclusiones que Dios quiere que lleguemos. Y hoy en día tenemos Internet, que se ha convertido en una fuente, nunca mejor dicho, una fuente de información, a veces contaminada, a veces no, pero que es en realidad una fuente que no es la roca, que es Cristo, que es su palabra de Dios. Y algunos, porque escucho a personas constantemente que cuentan cómo han visto a este predicador o otro predicador y este predicador y vuelven a repetir siempre su predicador y parece ser que hay personas que están solamente que escuchan, de hecho algunas personas he escuchado decir que solo escuchan a un predicador y colocan toda su fe en un predicador y cometen el error de no tener múltiples consejeros para tener sabiduría, como dice Proverbios. Así que, en cierta medida, a veces, Internet, YouTube, se puede convertir en el sustituto de la Biblia. Y no hay más que uno preguntarse cuánto tiempo yo dedico a escuchar o a ver predicaciones en Internet y cuánto yo dedico ese mismo día a estudiar la Biblia. Y haz tú, digamos, esta prueba. Porque encuentro muchos cristianos que beben de Internet o de YouTube, pero que apenas estudian la Biblia. Dice esta cita, no os conforméis con la explicación que ningún hombre haga de las Escrituras, cualquiera que sea su posición, sino ir a la Biblia e investigad la verdad por vosotros mismos. Así que, aunque escuchemos, y que puede ser bueno en un momento, pero cuando escuchamos más que nosotros estudiamos la Biblia, se puede convertir en un problema. Pero aun cuando escuchemos lo bueno, debemos de ir a la Biblia a contrastar si lo que se dice es correcto. ¿Y por qué no tenemos que conformarnos con la explicación de ningún hombre y tenemos que ir a las Escrituras? Pues en la siguiente cita lo explica muy bien, donde dice, bien sabe Satanás que todos aquellos a quienes pueda inducir a descuidar la oración y el estudio de las Sagradas Escrituras serán vencidos por sus ataques. Bien contundente la cita. Dice los que estudien las Sagradas Escrituras con oración. No dice ver predicaciones en YouTube. Dice que la clave, lo que Satanás pretende, es que no estudiemos las Sagradas Escrituras, porque sabe que seremos vencidos por sus ataques. Ese es su objetivo y a veces da la impresión que lo está consiguiendo, porque da la impresión que cada vez se estudia menos la Biblia.
Y una cosa es estudiar y otra cosa diferente es leerla por encima. Estudiar la Biblia es algo más profundo. Es una dedicación más intensa que necesitamos porque si no seremos vencidos por los ataques del enemigo. La última referencia, siguiendo el hilo del tema del agua, dice, y me mostró un río puro de agua de vida, límpido como el cristal, que provenía del trono de Dios y del Cordero. Esta es el agua que debemos de beber, espiritualmente hablando, la que proviene directamente del trono de Dios, la cual no está procesada por intermediarios, no está manipulada por los hombres y nos va a dar la sabiduría para seguir y perseverar hasta el final. Espero que esta reflexión haya sido de tu interés y deseo que Dios te bendiga.